Bien, buenos días. Bienvenidos a este cuarto corte evaluativo en la clase de Geografía Económica. Prácticamente pasaron 4 semanas hasta hoy que nos volvemos a encontrar. Espero que vengan con todo el ánimo y las energías renovadas para dar lo mejor de ustedes en este cuarto corte evaluativo. De igual manera, dar lo mejor de mí en este cuarto corte evaluativo, que seguramente se nos irá bastante rápido porque al ser el último corte evaluativo, pues da la sensación de que el final está más cerca, el fin del año académico está mucho más cerca. Entonces, como les decía, en esta ocasión utilizaremos para la asistencia una serie de formularios que estarán habilitados durante todo el tiempo de la videoconferencia. Es decir, el formulario va a estar habilitado para que ustedes lo respondan durante toda la hora de clase. Sin embargo, una vez finalizada la hora, el enlace va a ser inhabilitado y ya no se va a aceptar más respuestas. Solo se puede responder una vez y usted marca presente y ya no es necesario que vuelva a registrar la asistencia. Voy a colocarles en el chat el enlace para que de una vez vayan respondiendo, marcando su asistencia. También ofrezco disculpas si en algún momento sienten que la conexión va un poquito lenta, si la imagen se frisa, si hay algún inconveniente con la conexión. En la mañana, en la clase de geografía con noveno, pues tuve un inconveniente con la conexión de internet, entonces puede ser que nos ocurra. Voy a colocarles en el chat el enlace para que respondan con su asistencia, para que coloquen su asistencia. Acabo de colocar el enlace del formulario, tiene la fecha de esta clase, el lunes 28 de septiembre. No nos va a tomar más de un minuto colocar la asistencia, solo es ingresar, colocar su nombre, número de lista, la sección y presente. Una vez que ustedes respondan, en el formulario le aparecerá que ha confirmado su asistencia a la videoconferencia y una puntuación 1 de 1, que significa que usted asistió a esta clase de geografía económica. Recuerden que solo se puede responder una vez y que el enlace va a estar habilitado durante todo el tiempo de la videoconferencia, ¿ok? Ya van respondiendo 44, 47 personas de las 82 que estamos conectados, ¿ok? Muy bien. Excelente. Bien, ya la asistencia se va registrando, 67 respuestas. Vamos a comenzar con el contenido de la clase de este día. Si alguno todavía no encuentra el enlace, lo voy a volver a colocar. Creo que también Marcela ya me ayudó. Muchas gracias, Marcela. Muy amable. Voy a compartir mi pantalla para que recordemos el contenido de esta clase. El material fue enviado el día viernes 25.
Bien, creo que ya les aparece la presentación. Ya. Si alguno puede activar su micrófono, puede decir sí, vemos la presentación o aún no se ve, profesor. Aún no se Confirmen. ve, profe. Aún no se ve, profe. No se ve. No se ve, profe. Ok, No, profe. listo. Bien, ahorita bien, es un poco lo que les decía, que el internet está un poquito lento y estoy presentando fallas, entonces puede ser eso. Va de nuevo, ¿ok? Igual me confirman, por favor, muchachos. Tengan un poquito de calma porque ya se aparece que voy a presentar, entonces en cualquier momento van a poder visualizar la presentación. Ok, gracias Camila, muy bien. Como les decía, el internet ha estado fallando un poco desde la mañana con la primera clase que tuve con geografía, de geografía con los novenos, y puede ser que en cualquier momento también presentemos nosotros alguna falla también, puede ser, puede que no. También he notado que varios han abandonado la reunión y puede ser que también ellos estén teniendo los mismos inconvenientes con la conexión de internet. Sin embargo, como ya pueden observar la presentación, pues comenzamos nuestro contenido. Comenzamos una nueva unidad, la unidad número 4. La unidad número 4 lleva como título la política económica del Estado. El tema para esta semana, del 21 al 25 de septiembre, era caracterización de la globalización, las relaciones del Estado con los organismos financieros internacionales y el dinero y sus funciones. Yo sé que aparentemente pareciera mucho contenido, sin embargo, en la ficha didáctica yo les coloqué un enlace por cada video que iba como de alguna manera a sustentar o apoyar lo de la presentación con respecto a la globalización y con respecto a los organismos financieros internacionales. ¿Okay? La frase, la libertad significa responsabilidad, por eso la mayoría de los hombres le tiene tanto miedo. George Bernard Shaw, creo que se pronuncia así. Entonces, esta libertad pues implica para nosotros responsabilidad. Las competencias, reconoce las relaciones del Estado con los organismos financieros internacionales, analiza e interpreta las características del dinero y su importancia en el desarrollo económico de la población y analiza las funciones que tiene el dinero. Son 5 las funciones que tiene el dinero. Ya las vamos a recordar, las vamos a repasar. Para el tema de la globalización y los organismos financieros internacionales, estos eran los links de los videos
ustedes debían anotar lo que más le llamaba la atención, lo que captó su atención de cada video, como un pequeño resumen sobre organismos financieros internacionales, sobre ventajas y desventajas de la globalización. Otro video también sobre organismos financieros económicos internacionales y la globalización económica. ¿Okay? Con respecto a las políticas económicas, entendemos por política económica todo aquello que hace referencia a las acciones que los gobiernos adoptan en el ámbito económico. Cubrir los sistemas de fijación de tasas de intereses y presupuesto del gobierno, así como el mercado de trabajo, la propiedad nacional y muchas otras áreas de las intervenciones del gobierno en la economía. Ustedes, si notaron en el contenido con respecto a las políticas económicas, existen como 3 objetivos básicos en este tema de las políticas económicas. Y están acá. Son herramientas de intervención del Estado en la economía. ¿Y cuáles son los objetivos? Crecimiento económico sostenible, estabilidad de precios y favorecer el pleno empleo. Okay. ¿Cuáles son los objetivos entonces? O en resumen, los 3 objetivos de las políticas económicas. ¿Quién las puede volver a mencionar, por favor? Puede activar su micrófono. Menciona. Crecimiento económico sostenible, estabilidad de los precios y favorecer el pleno empleo. Muy bien. Es decir, todo gobierno, muchachos, todo gobierno, todo Estado busca que haya pleno empleo, es decir, que la mayor cantidad de personas puedan obtener o puedan acceder a un empleo. ¿Ok? A eso hace referencia con el pleno empleo, es decir, la mayor cantidad de personas puedan estar desempeñando un empleo, puedan recibir también un salario por ese trabajo que realizan. También el tema de la estabilidad de los precios, de que no haya especulación. Más adelante vamos a empezar a ver nosotros todo el tema de la inflación, la devaluación, que son también elementos importantes en una política económica de Estado. La estabilidad de los precios y el crecimiento económico. Son 3 objetivos que van de la mano. Son 3 objetivos que son comunes a todos los gobiernos, a todos los estados, a las políticas económicas. No solamente es porque estamos hablando de geografía económica de Nicaragua, no. Esto es un término, o son términos de política económica general. ¿Okay? El gobierno de Nicaragua debe buscar estabilidad de precios, crecimiento económico y pleno empleo. Pero de igual manera que el gobierno de Nicaragua debe buscar esto, cómo cumplir estos objetivos, el gobierno de España, el gobierno de Egipto, el gobierno de Japón, el gobierno de Australia debe buscar lo mismo. ¿Okay? Entonces, es un tema general, nosotros lo vamos a ir abordando un poco general y también con ejemplos de nuestra realidad. Por acá Camila menciona que hay varios organismos financieros, sí, hay varios organismos y los vamos a ir mencionando poco a poco. Sin embargo, vamos a ir como en el orden, Camila, vamos a ir un poquito en orden, pero muy bien que lo tenga en cuenta. Dentro de esos 3 objetivos hay también unos tipos de políticas económicas. Están los objetivos y están los tipos de políticas económicas, es decir, las herramientas o las maneras en que se va a hacer realidad o que se va a cumplir o que se intentan cumplir esos objetivos. Podemos hablar de 4 tipos: política monetaria, la política fiscal, la política exterior y la política de rentas. ¿Ok? En la ficha didáctica, en las actividades que yo les compartía para realizar en el cuaderno, yo les pedía que investigaran qué era cada política económica. ¿A qué hace referencia cuando hablamos de política monetaria?
a qué hace referencia cuando hablamos de política fiscal. Yo sé que son términos que puedan parecerles nuevos, les puedan resultar nuevos a ustedes, o que en algún momento los escucharon, pero que no le prestaron tal vez la atención debida. Sin embargo, al hablar de geografía económica y en estos meses de este cuarto corte evaluativo, centrándonos más en el tema económico, pues son términos, son realidades que ustedes de alguna manera deben conocer, deben manejar con espíritu crítico, con capacidad de análisis, con conocimiento de causa, ¿ok? Entonces, yo les pedía que investigaran la definición de cada una de estos tipos de política. Entonces, voy a valerme de quienes están acá en la reunión. Yo sé que hay muchos que están teniendo problemas de conexión porque me están apareciendo los mensajes, ha abandonado la reunión, etcétera. Entonces, yo sé que están teniendo dificultades con el internet, sin embargo, me voy a valer de los que están acá. Por ejemplo, acá tengo a Alejandro Rocha. ¿Podría Alejandro compartirnos qué es la política monetaria o a qué hacemos referencia con la política monetaria? Puede activar su micrófono. O Bruno, si puede activar su micrófono y definir la política monetaria para todos. Yo voy a reforzar también lo que ustedes vayan compartiendo. La política monetaria es una parte de la política económica que elabora y sigue la autoridad estatal, económica, etc., junto con otras políticas económicas no monetarias como la regulación de la actividad industrial, la política fiscal, los sistemas de garantías jurídicas de la actividad económica, la política sobre importaciones y exportaciones. En el caso de la política monetaria, los medios que están a disposición de la autoridad son dos: controlar, aumentar o disminuir la cantidad de dinero que hay en circulación y fijar los tipos de intereses que se van a aplicar. Muy bien, gracias por la definición, Bruno. Con sus propias palabras en una frase. Leyó la definición que investigó ahora con sus propias palabras. O cambio la pregunta, ¿quién sería la autoridad monetaria? En el caso de Nicaragua, ¿quién sería la autoridad monetaria? Bien, Camilo, usted dice que el presidente Roberto colocó en el chat una definición. Según la definición que nos comparte Roberto, ahí aparece quién sería la autoridad monetaria. Muy bien, el Banco Central, en nuestro caso el Banco Central de Nicaragua. Las siglas del Banco Central es BCN, Banco Central de Nicaragua. El Banco Central sería la autoridad que de alguna manera buscaría qué cosa, lo que ya Bruno compartía, y que en lenguaje sencillo sería el conjunto de medidas que busca cada país con el objetivo de lograr la estabilidad de los precios. El Banco Central busca establecer precios, inclusive ante las monedas internacionales con respecto a la nuestra. Cada mes, por ejemplo, acá en Nicaragua, cada mes el Banco Central publica la tasa de cambio, por así decirlo, con respecto al dólar.
También Alisa nos comparte controlar y mantener la estabilidad económica. Muy bien, exactamente, porque con la estabilidad de precios se está contribuyendo a esa estabilidad económica, con la estabilidad de precios de los productos, de la canasta básica, con la estabilidad también de la tasa de cambio, y hay diversos otros factores. Por acá le voy a pedir también a Miriam que nos lea la definición de política fiscal, que nos comparta la definición de política fiscal. Buenos días, profe. Buen día, adelante. La política fiscal es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Está en manos del gobierno del país, quien controla los niveles de gasto e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público, para mantener un nivel de estabilidad en los países. Muy bien, gracias. De este concepto, muchachos, hay dos términos que son importantísimos para comprender la política fiscal. Uno de los términos es ingreso público, que en el caso de la definición que nos brindaba Miriam, el ingreso público se puede también traducir como impuesto. Okay. El ingreso público se gestiona a través de los impuestos. Y el otro término importante es gasto público. La política fiscal hace referencia a las medidas que el Estado utiliza para recaudar fondos para el gasto público. Los ingresos públicos que vienen de los impuestos son para el gasto público. Entonces, ¿de dónde sale, por así decirlo, cuando hablamos de que la educación pública en Nicaragua es gratuita, de que el acceso a la salud, la atención en los hospitales es gratuito? Precisamente del ingreso público, de los impuestos también, que es otra medida que establece que establecen los estados, que establecen los gobiernos. Tiene su origen, no sé si ustedes recordarán, el año pasado las clases de historia en noveno, cuando en historia se analiza o se estudia la civilización romana. Una de las herencias que el mundo de Occidente, el mundo moderno, tiene de Roma es la recaudación de impuestos. Los romanos fueron los primeros que establecieron impuestos como civilización sobre todas sus colonias, a los lugares que conquistaron, los territorios que conquistaron. Entonces, de ahí, de esos impuestos, de ese ingreso es que se puede ofrecer educación gratuita, que se puede construir una carretera, que se puede construir un hospital, que se pueden abrir comedores infantiles, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, la importancia de la política fiscal es que busca recaudar fondos para el gasto público, ¿ok? Bien, vamos con el siguiente término de políticas económicas, de tipos de políticas económicas. Voy a pedirle a, si está por aquí, a Sham, que quería participar, que Sham nos comparta la política exterior. ¿A qué hace referencia la política exterior? ¿Qué se entiende por política exterior, Sham? La política exterior se define como el conjunto de las decisiones públicas que toma el gobierno de un Estado en función de los intereses nacionales y en relación con los demás actores del sistema internacional de un país. Dicho en un lenguaje propio, sencillo, de usted, de lo que entendió. Cuando hablamos de política exterior, ¿a qué nos referimos? Dicho por usted, ya no por el concepto que investigó. Una política con otros países, o sea, internacional. Sí, exactamente, hace referencia a las relaciones que los gobiernos establecen con las transacciones con otros países, con respecto a otros países. ¿Qué
Yo les colocaba hace unos minutos el ejemplo del Banco Central de Nicaragua, que establece la tasa de cambio para cada mes. Inclusive ustedes, si quieren investigar y profundizar un poco más en el tema, pueden entrar y en Google buscar tasa de cambio Banco Central de Nicaragua y les va a aparecer la tasa de cambio oficial por día, cada día. Entonces, así como se establece una tasa de cambio, también la política exterior puede fijar un tipo de cambio de la moneda nuestra con respecto a otras monedas o las monedas de otros países, el fomento también de exportaciones o las limitaciones a las importaciones. Cuando hablamos de exportación, ¿a qué nos referimos? Se habla mucho en términos económicos de importación, de exportación. Si alguno quiere responderle, le cedo el espacio. Cuando hablamos de importaciones y exportaciones, ¿a qué nos referimos? Exportación es cuando se envía un producto del país a otros países. Importación es aceptar los productos de los otros países en el comercio de aquí. Excelente, Bismarck, exactamente. Entonces, las importaciones y las exportaciones pertenecen al ámbito de la política exterior. También se puede entender la política exterior, muchachos, como política comercial. Hay términos también que se pueden utilizar como política comercial. Si ustedes investigan en los libros de economía o en internet, cuando me imagino investigaron sobre este tema, en el término también les puede aparecer política comercial, es lo mismo, política exterior, política comercial, y está dentro del ámbito también de las importaciones, las exportaciones, de colocar productos nacionales en otros mercados. Ya lo veíamos viendo un poco, ya lo veníamos viendo en el corte pasado, cuando hablábamos al final, ya casi del tercer corte, con el tema de los productos, cuando yo les dejaba en el trabajo colocar productos internacionales que manifiesten un poco la globalización. Las aerolíneas también, como parte también del proceso de globalización. Entonces, todo este tema corresponde a la política exterior. Por último, nos queda la política de renta. Alisa quería participar, entonces le voy a pedir a Alisa que nos comparta de su investigación qué es la política de rentas. La política de rentas es un conjunto de acciones que lleva a cabo el gobierno con el fin de interferir en la formación de las rentas salariales y no salariales. Muy bien. Tiene dos maneras como de entenderse la política de renta. La primera, buscar la estabilidad de los precios, controlando la inflación, controlando también la especulación. Más adelante, la próxima semana, veremos el tema de la inflación, la devaluación. La especulación de precios se da dentro de la inflación. Cuando hablamos de especulación, para que ustedes lo entiendan de una manera más gráfica, es cuando un mismo producto llega a tener diferentes precios. Y no solo diferentes precios, sino además los precios, la diferencia es marcada, muy marcada. No es lo mismo, por así decirlo, que la diferencia sea de centavos o de céntimos, cuando una diferencia ya se habla de mayores porcentajes, por ejemplo, de un aumento del 20% del producto en un mercado u otro. En Nicaragua hay cierta especulación con los precios de algunos productos. Otro ejemplo bastante gráfico, no es lo mismo, y ustedes yo creo que lo sabrán por sus papás o por lo que ustedes escuchan de las personas adultas, no es lo mismo comparar en el mercado oriental o en el mercado mayoreo o en el mercado Roberto Güemes determinado producto que ir a un supermercado. ¿Los precios cambian, sí o no? ¿Hay diferencias, sí o no? ¿O es el mismo precio?
Hay diferencias, claro, por supuesto, hay diferencias, no es igual. Inclusive entre supermercados no es lo mismo. No es lo mismo ir, no sé, por decirle algo, a un supermercado a La Colonia que ir a un supermercado a La Unión, que comprar en PriceMart, que comprar en un Maxi Palí, que comprar en Walmart, etcétera. Entonces, podemos hablar que en este sentido hay cierta especulación de los precios y la política de renta busca la estabilidad de precios, es decir, que esa diferencia no sea tan marcada, que no se dé inflación también en la moneda, ¿no? Con respecto a los precios de los productos, también evita que los precios de los productos se disparen. Y la otra manera de entender la política de renta es lo que también nos compartía Lisa a nivel de salarios. No solo la estabilidad de precios de productos que forman parte de la economía, sino también de los salarios, de establecer regulaciones con respecto a los salarios de los funcionarios públicos y de las empresas privadas. ¿Okay? También en la política de renta se pueden establecer el salario, no solo para trabajadores del Estado o del gobierno o públicos, funcionarios públicos, sino también para las empresas privadas. ¿Cuánto es el mínimo que se le debe pagar a una persona por X o Y trabajo o desempeño o función? ¿Okay? Entramos ahora al siguiente aspecto, que era el dinero. En la presentación que les compartía, si ustedes se detienen en esta parte de que el dinero, ustedes encuentran dos definiciones. ¿Okay? Encuentran dos definiciones. La primera definición de lo que es el dinero es un medio de cambio aceptado como un valor asignado que nos permite acceder a bienes y servicios sin recurrir al trueque. Y el otro concepto está abajo. El dinero es un conjunto de activos de una economía que las personas regularmente están dispuestas a usar como medio de pago para vender y comprar bienes y servicios. Okay. Cuando hablamos del dinero, entonces podemos utilizar cualquiera de estas dos definiciones. Es un medio de cambio con un valor asignado. ¿Quiénes asignan ese valor? Bueno, nosotros como sociedad, en un inicio, en la época, vamos a decirlo así, precolonial, nuestros antepasados utilizaban mucho el trueque. Era muy común utilizar el trueque. Ustedes ya saben qué es el trueque, ¿verdad? Es un intercambio de un bien por otro bien. Yo tengo maíz y necesito arroz, entonces yo intercambio el maíz que tengo por arroz. Entonces esa es una especie de trueque, es una forma de trueque. Se utilizaba también el cacao, y el cacao se empezó a utilizar incluso no solo en forma de trueque, sino también como moneda. Entonces la sociedad fue avanzando, conforme fue avanzando, se dan contratos sociales, el contrato social, se dan también las revoluciones, la revolución industrial, y aparece o surge la moneda, surge el dinero, y se le asigna un valor como intercambio de estos bienes o de los servicios, porque no solamente nos referimos a los bienes con respecto a productos, sino también a servicios, pago por un servicio. ¿Y cuál es la importancia que tiene? Bueno, acá le aparece también en la presentación la importancia que tiene el dinero entre la economía, es que sirve como medio de cambio. Es decir, de un bien por otro bien, pero ya no necesito dar el bien o mi producto, sino más bien simplemente recurro a la moneda, al dinero como tal. Ya no intercambio el maíz que tenía, ya no intercambio el cacao, mis frutas, sino que intercambio la moneda, el billete. En su momento el dinero era físico, material. Hoy en día el dinero también, hay monedas
vamos a decirlo así, criptomonedas, transacciones que ya no son necesario que yo otorgue el papel moneda o el billete como tal en físico, sino también a nivel virtual, en línea, con una transacción. Yo les decía hace unas semanas, ya no es necesario que yo tenga dinero en físico para comprar un producto. Ahora puedo comprarlo en línea y sin necesidad que yo a la persona que le estoy comprando ese bien le tenga que dar dinero de manera física, sino a través de una transacción, de una aplicación, etcétera. También forma parte del cambio económico, del cambio también que como sociedad hemos realizado dentro de este proceso que llamamos globalización. Y la globalización nos permite también una globalización no solo en el sentido social o cultural o político, sino también en sentido económico. Y la tecnología influye en este avance, incluso de la economía. No será lo mismo dentro de unos años, tal vez la definición del dinero puede cambiar, puede evolucionar, puede transformarse. Y la manera de entender también este fenómeno del pago, de intercambio de bienes y servicios, en los que a veces era necesario dar en físico el dinero, cuando ya tal vez no es necesario. ¿Okay? El mismo tema del mercado lo vamos a ir viendo más adelante en esta unidad, cómo también el concepto de mercado se va a transformar. Ya no solo nos vamos a referir a un espacio geográfico o físico como tal. Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Muy bien. Luego al final les colocaba las funciones del dinero. Son 5 funciones del dinero. Es una medida de valor. Esto porque su definición, recuerden, un cambio aceptado con un valor, es un medio de cambio aceptado con un valor. Por eso es una medida de valor, es un medio de circulación, de acumulación o de atesoramiento, es un medio de pago y se habla también de dinero mundial. Ahí les colocaba en la presentación lo que sería el cono monetario nicaragüense, todos los billetes, por así decirlo, de libre circulación en Nicaragua, de nuestra moneda nacional, que es el Córdoba. Comúnmente decimos pesos, pero nuestra moneda es Córdoba, no pesos. Al final nos hemos acostumbrado a la influencia que tienen tal vez, o la influencia que tenemos de otros países, como México, por ejemplo, y entonces nos hemos quedado con decir pesos. Pero nuestra moneda oficial es el Córdoba. Entonces, cuando hablamos de nuestro cono monetario, estamos hablando de el Córdoba. Ustedes pueden observar ahí las denominaciones de billetes que tenemos. El último billete es el de 1000 córdobas. Tenemos desde los 10 córdobas, el billete de 10 córdobas, el billete de 20 córdobas, el billete de 50, de 100, de 200, de 500 y de 1000 córdobas. Les colocaba también imágenes de otro cono monetario que es el europeo. El euro pertenece a la Unión Europea. Están los billetes, el billete de 10 euros, de 20, de 50, de 100, de 200 y el de mayor denominación, que es el de 500. En este tema, a veces uno puede pasar por alto, muchachos, en el tema del dinero, que uno dice, bueno, el billete nuestro, el de mayor denominación, es el de 1000 córdobas. ¿Qué refleja a veces cuando se saca un billete de mayor denominación? Es delicado en términos económicos, hace referencia en el que país la inflación
va aumentando, cada vez es mayor, y por tanto, con los billetes que yo tenía, con el cono monetario que yo tenía, ya no es suficiente para pagar determinado bien o determinado servicio, necesito más efectivo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, el tema de la liquidez, el tema del dinero, de la cantidad de dinero en circulación. Marcela, ¿puedo hacer la pregunta? Adelante. También habla de evaluación, muy bien, Bismarck, ¿sí? No solo de inflación, sino también de evaluación. Pero haga la pregunta, no importa, haga la pregunta porque tal vez se pueda hacer un aporte mayor. Entonces, bueno, esa era la pregunta, dice. Entonces, es un tema delicado. Y es verdad, a medida que se va aumentando la denominación de una moneda X, en este caso, pues, hablemos del Córdoba, en la medida que se aumenta la denominación es porque la moneda se está evaluando, sí. Por eso les decía que es un tema delicado. Cuando no manejamos esto que ahorita ustedes ya van manejando, que ya van conociendo, que pueden analizar, ya pueden darse cuenta que de repente si un día nos informan y nos dice, bueno, el Banco Central ha tomado la medida de que, bueno, en su política sacará un nuevo billete y va a ser de 2.000 Córdoba. Hay quien se puede alegrar y dice, qué buena noticia, voy a tener un billete de 2.000 Córdoba, wow, voy a andar en la cartera, en la billetera, un billete de gran denominación y van a ver que tengo mucho dinero, etcétera. Pero al final refleja que más bien nuestra moneda se está devaluando y no es una noticia alentadora. En el fondo no es una noticia que nos deba alentar o nos deba alegrar que se aumente la denominación. ¿Por qué? Porque puede llegar un momento en que la inflación va a ser tal que ocurra una reconversión o se llegue al nivel de establecer un nuevo cono monetario, que sería la reconversión. En Nicaragua ocurrió en la década de los 80. En Venezuela ese proceso se está todavía dando. Hace unos años el billete de mayor denominación en Venezuela era de 100 bolívares y la devaluación fue tanta que fue necesario un nuevo cono monetario porque el billete de 100 ya no era suficiente. Ya, por decirle algo, con 100 bolívares, bueno, se podría comprar X producto, pero al devaluarse la moneda ya se necesitan más billetes para comprar ese mismo producto. Vamos a poner un ejemplo acá en Nicaragua. Un microondas cuesta, pongámosle, 10.000 Córdoba. Si yo quiero comprar un microondas, yo puedo llevar ¿cuántos billetes de 1.000? Si yo quisiera comprar un microondas en 10.000, ¿cuántos billetes de 1.000 necesito? 10. Muy bien. ¿Qué pasaría si ese mismo microondas llega un momento en que en vez de costar 10.000 cuesta 20.000? Ya no son 10 billetes, ya son 20. Ya son 20. Si yo no tengo el billete de 1.000, porque como dice José Rubén, es escaso, no hay tantos como lo hay en denominación de 500 Córdoba, quiere decir que si yo quisiera comprar ese mismo microondas con billetes de 500, ya no necesitaría los 20 billetes de 1.000, sino a nivel de 500 tendría que usar el doble, serían 40 billetes. Entonces imagínense ustedes llegando a una casa comercial con una bolsa, un fajo de billetes para comprar un microondas. Entonces eso es lo que ocurre. Es como para ilustrarles un poco. ¿Por qué hay billetes que no se ven mucho? José Rubén creo que preguntaba lo mismo. ¿Por qué el billete de 1.000 no se ve mucho? Porque el mismo Banco Central establece la cantidad de dinero que circula en el país.
Entonces, por así decirlo, no se puede tener una cantidad exagerada de dinero, y ya lo vamos a ver más adelante por qué. Sin embargo, esta es como la introducción a este tema. El mismo Banco Central en su política monetaria establece cuántos billetes circularán. Entonces ellos dicen, bueno, billetes de 1000 solo vamos a producir o van a circular 500.000 billetes para todo el país. Y eso es la cantidad que va a circular en las calles, en los bancos, en los comercios, etc. Entonces, eso. ¿Se comprende? Yo sé que el tema es interesante, yo sé que les va a ir gustando a medida que avancemos también en contenido, porque son temas que tocan nuestra vida. Todos nosotros utilizamos billetes, monedas, manejamos también el tema de que podemos comprar ahora en línea, que yo puedo entrar a una tienda virtual y pedir un producto que está en China y viene hasta la puerta de mi casa y todo esto, ¿ok? Bien, les comparto el enlace del Jamb. Pueden ir ingresando al Jamboard. Voy a compartir la pantalla para que respondamos un poco en estos minutos que nos quedan. Entonces ya pueden ir ingresando al Jamboard. No rayen, por favor, el primer marco. Ya alguien rayó ahí el primer marco, por favor. Nos vamos a ir al marco número 2. Esto es de los videos que yo les compartí en la ficha didáctica de los enlaces. Menciona 3 organismos financieros internacionales. Inclusive creo que Camila colocó varios, porque ella decía que hay 4 que son los más importantes. En el video aparecían, ya les digo, 9 organismos internacionales. Ok, en el video aparecían 9 organismos económicos, 9 organismos financieros. Okay. Banco monetario, no existe un banco monetario como tal, ese no es el nombre. El FMI, que es el Fondo Monetario Internacional. Muy bien, CFI, que está adscrito al Banco Mundial, pertenece al Banco Mundial. Ok, muy bien, Banco Mundial, por ahí lo colocaron. Banco Monetario no es Banco Mundial. El BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Pueden ir colocando otros, ok. Esos son los más conocidos, el Fondo Monetario Internacional, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, muy bien, para quien me lo está señalando por ahí. Banco Interamericano, que es el BID, el Banco Mundial, la INTAL, que es el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe. Faltan algunos más. Inclusive en el tercer corte, ya al final, trabajamos bastante sobre el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio. El GATT era ese acuerdo general que luego dio vida a un organismo. ¿Cómo se llama esa organización, ese organismo? La OEA, muy bien, aparecía también la OEA, el organismo regional más antiguo del mundo. Nicaragua forma parte de la OEA, Organización de Estados Americanos. Le faltó colocar, por ejemplo, OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Le faltó colocar la OMC.
Organización Mundial del Comercio. El INTAL, no han colocado INTAL, o creo que sí, ya lo colocaron. CEPAL también, faltó la CEPAL. Es la Comisión Económica para América Latina, es uno de los 5 organismos de la ONU. La CEPAL, muy bien. Explica con tus palabras a qué llamamos globalización. Creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas. Muy bien, puede ser otra la definición también. Proceso económico de carácter mundial que se dedica a unir comercio de países. ¿Okay? Otra definición también se puede dar de globalización, no solo a nivel económico, sino como colocan acá, a nivel de sociedad y culturas. Se habla también de globalización cultural, de globalización política, de globalización económica. Pasamos al marco número 3. Escribe 2 ventajas de la globalización. Muy bien, libre comercio de bienes y servicios a nivel mundial. Disminución de los costos de producción. Diferentes productos a menor precio. Eso establece también una competitividad. Desarrollo tecnológico que favorece los niveles y rapidez de producción. Lo que ya les decía, mayor competitividad empresarial y calidad de producto. Mayor oferta de empleos en los países en vía de desarrollo, cierto también, porque las empresas multinacionales se instalan estratégicamente. ¿Por qué se instalan estratégicamente en estos países? Porque la mano de obra suele ser más barata. Eso no es un secreto. Y por eso las multinacionales buscan países en vías de desarrollo, inclusive países subdesarrollados, porque les es más rentable elaborar sus productos y luego posicionarlos en un determinado mercado. Seguridad jurídica y seguridad mercantil, muy bien. Todo esto a nivel económico. También pueden hablar de ventajas de la globalización a nivel político, a nivel social, todo el tema de la tecnología, el tema de los transportes, de la comunicación. Es una ventaja de la globalización que ustedes puedan estar ahorita en sus casas, en diferentes sectores de Managua, y yo pueda estar desde mi casa compartiendo con ustedes esta clase. Es una ventaja de la globalización, que yo pueda conectarme con personas en tiempo real en Japón, en Australia, en África, en América del Sur. Es una ventaja de las comunicaciones que ofrece la globalización, el intercambio cultural también, etcétera. Luego pasamos al siguiente marco. A través de imágenes expresa ejemplos de globalización económica. Muy bien, ahí está una imagen con el signo del dólar y del euro alrededor del mundo. Hay otra imagen bastante ilustrativa que tiene que ver no solo con el tema económico de moneda, sino también con herramientas. Hay una llave, semáforo. También hay otra imagen. Bueno, colocan otra imagen ahí con un buque petrolero. Y en ese buque petrolero están las banderas de, si no me equivoco, ahí está la bandera de Turquía, de México, de Japón, de Australia, de Chile. Creo que aparece Perú, Canadá, China. Muy bien. En los siguientes marcos pueden seguir colocando imágenes. ¿Ok? Otro ejemplo de globalización económica, para que no se pierdan, muchachos, los mismos productos que ustedes investigaron en uno de los trabajos. Algunos colocaban, por ejemplo, empresas de productos lácteos, empresas de electrodomésticos. Son ejemplos también de globalización, no solo tecnológica o de avances tecnológicos en la globalización, sino también de la misma economía, porque son productos al final. Inclusive utilizar esta herramienta que nosotros tenemos ahorita, que es el Meet, es otro ejemplo de globalización económica. Okay. Ya podemos retirarnos del Jamboard. Voy a dejar de presentar.
Entonces recuerden, imágenes de globalización económica, no solamente todo el tema del dinero, del dólar, el euro, etcétera, sino también hasta los productos. Por ejemplo, en América Latina, los países asiáticos tienen un gran mercado, sobre todo a nivel automotriz. La mayoría de los automóviles que circulan en Nicaragua son o japoneses o surcoreanos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la marca Hyundai, el Kia, Suzuki, Toyota, estamos hablando de productos automotrices de Asia. Pero también podemos hablar de productos de nuestra región. Yo les decía La Lala, que es una empresa mexicana. El cemento, Cemex, hoy en día es Cemex, antes era Cemento Canal. Hoy en día se habla de la Cemex. Empresas grandes que también han llegado a Nicaragua, como Cargill, que ahora reúne otras empresas nacionales como Tip Top, Caínza, etcétera. Todo es un conglomerado. Entonces, eso, muchachos, para que lo tengan en cuenta. No solo cuando hablamos de globalización económica, no solo se vayan por el tema más inmediato, que es como el dinero, dólares, euros, etcétera, petróleo, sino también herramientas tan nuestras como el celular, la marca de celulares que tenemos, Samsung, Huawei, la herramienta Meet, Zoom, etcétera. Bien, son las 12:03 del mediodía. Si hay alguna pregunta acerca de la clase, puedan hacerlo. Si no, pues les pediría que vayan abandonando la reunión. Nos encontraríamos la próxima semana. Recuerden imprimir, tener a mano el calendario de evaluación. Esta semana ya comienzan las asignaciones sumativas para este cuarto corte. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Sé que estos temas les van a interesar muchísimo y espero entonces que el aporte de parte de ustedes sea muy grande, que puedan expresar, hablar, comentar. Adiós. Cuídense, bendiciones y nos encontramos la próxima semana. La primera tarea se enviaría el viernes, Danilo, y se entregaría el siguiente viernes. En el calendario de evaluación les coloqué inclusive la fecha en que se asigna y la fecha en que se entrega. ¿Okay? Recuerden, si no han colocado la asistencia, terminen de colocar la asistencia en el formulario. De igual manera, yo pasé la asistencia con la extensión de Chrome que estoy utilizando. Listo, vayan abandonando la reunión los que quedan. Hasta la próxima semana.